Esta es una producción de House of Films. Esto es Noche de Jueves, Noche de Researchland. Bienvenidos a otra noche de jueves, noche de Researchland, a este capítulo especial después de esta cena de Año Nuevo, ya con un 2026 que nos abraza, que ya nos llegó, y entonces ahora vamos a platicar de los mejores momentos de esta segunda temporada, pero no lo voy a hacer yo solo, sino lo voy a hacer acompañado de mis amigos que me han abierto las puertas de su voz y de su corazón durante toda esta temporada. Empiezo dándote un feliz año nuevo, querido Pablo Levi, el señor de los datos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien contento de haber terminado esta segunda temporada con invitados verdaderamente maravillosos de los cuales aprendimos muchísimo. Experiencias muy padres de cada uno de ustedes, de las cuales yo también aprendo cada uno de estos episodios. Entonces, muy agradecido por esta temporada y muy agradecido por las temporadas que vengan y también con el público, ¿no? Que nos sigue siguiendo y nos sigue escuchando cada jueves. Por supuesto que sí. También quiero saludar a la señora de los arcoíris. Ella es gerente de comunicación institucional de Researchland. ¿Cómo estás, Lili? Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos. Espero que todos los deseos que desearon, exactamente, con sus uvas se les cumplan, que hagan todo porque eso sea posible. Estoy muy feliz, muy contenta, porque ya cerramos esta segunda temporada con muchas ganas de traer a todos los invitados que tenemos ahí preparados para la tercera y pues sobre todo muy agradecida con cada uno de ustedes por escucharnos, por seguir acompañándonos y queremos seguirlos escuchando. Cuéntenos cómo se sienten, además de cómo se sienten, qué les parece todo el contenido que armamos para ustedes, porque eso es para ustedes. Y así que muy feliz año nuevo a todos. Muchas gracias, querida Lili. Del otro lado tengo al zar del análisis antropológico. Él es gerente de investigación cualitativa. Luis, ¿cómo estás? Muy Luis bien, muy contento de estar con ustedes, Feliz año nuevo. compañeros, amigos, un año más y cierre de temporada, pero año nuevo, temporada nueva, ¿no? Claro. Adelantándonos poquito nomás, ¿no? Y pues nada, contento de este episodio especial de recordar los buenos momentos de la temporada que estamos cerrando. Muy bien, pues oigan, hablando justamente de eso, ya les introducía un poquito, vamos a platicar de los mejores momentos, lo vamos a hacer en dos partes, así es que la siguiente semana usted va a poder consultar los otros mejores momentos de de la otra segunda mitad de la temporada, pero hoy vamos a platicar y vamos a arrancar con el capítulo de liderazgo que transforma, que Ceci Falabrino vino aquí anoche de jueves, fue nuestra madrina y nos platicó acerca justamente de qué es lo que más valora la gente en un buen líder. Preguntamos a las personas, el 39% fue pues tajante con su respuesta y nos dijo que sea cercano y que sea empático, Luis. Fue una gran conversación. Pues, ¿qué recuerdas de esto? ¿Cómo viviste esa plática? Sabes, yo me quedé en ese momento quizás sorprendido en un dato que salió de que las MIPYMES y las pequeñas y las medianas empresas, ambas, eran el fuerte de la economía en el país de pronto, ¿no? Y eso yo no lo había dimensionado hasta esa charla que se tuvo con Ceci, ¿no? Pues vamos a ver estos mejores momentos y regresamos a terminar de platicar de este tema y a abrir el siguiente. Creo que la gente tiene miedo de atreverse. Aquí en UPAX y en las compañías que me ha tocado liderar, verdaderamente nos atrevemos. Entonces yo creo que hay 3 tipos de innovación, si me lo permites. Bueno, siempre procuro pensar en poner la innovación en 3 compartimentos. La primera es cuando haces un pequeño cambio y lo cambia todo. La segunda forma que creo que donde estás innovando es cuando te sales del molde por completo, que lo hemos hecho muchas veces y hemos fracasado en algunos negocios que hemos salido del molde por completo y haces cosas que nadie más está haciendo. Y la tercera creo que innovas cuando muy bien hablabas de cultura, cuando rompes el esquema de tu equipo, ¿no? Lo rompes por completo. Oigan, pues muchas gracias a Ceci por haber venido a este primer episodio de Noche de Jueves. Y además también preguntamos en redes sociales, Lili,
¿Qué nos dijeron y qué opinas de redes sociales en este momento de lo que nos contestaron? Pues la pregunta fue, ¿cuál crees que es la razón principal por la que fracasan las empresas en México? Y la que se llevó casi poquitito más del 40% de los votos fue la mala administración. Entonces creo que una empresa no puede fracasar solamente porque no tienes un buen liderazgo. Creo que son muchos factores los que tienes que cuidar. Entonces creo que todo esto hace que para un emprendedor en México, además de todo lo que tiene que cumplir, sea mucho más difícil que esta mi pyme, pues, ¿cómo decirlo? Despegue. Despegue. Exactamente. Muy bien. Gracias por leer la mente. Pues qué gran tema este de liderazgo, pero también después nos fuimos un poquito más soft, más relajados, más playeros, exactamente. Y entonces platicamos acerca del periodo de vacaciones, querido Pablo, y le preguntaste tú a las personas, porque todas estas encuestas son datos tuyos, no más. Nada más los estoy yo aquí diciendo como perico, pero son tus datos y les preguntamos, ¿qué harán en este periodo vacacional? El 30%, fíjate, te contestaron, me quedaré en casa, y el 21% te dijo, de plano no tengo vacaciones, Pablo. Sí, fíjate que más del 50% hablaba de quedarse en casa por alguna de esas situaciones, más unos cuantos que pues no salen porque la economía estaba complicada, ¿no? Esto hace que el 50% de las personas sí salen a vacacionar, y principalmente el destino de playa, como siempre, como todos los años, nos salió como el más solicitado con un, si no mal recuerdo, casi 60%. Casi 60%, 57%, así es. Pues vamos a revivir estos mejores momentos de estas vacaciones que ya pasaron, pero que las recordamos en fotos. Creo que a pesar de que podemos encontrar varias alternativas, como llegar a casa de un familiar, pues creo que sí son más gastos de los que puedes imaginar, ¿no? No solamente es gasolina, son casetas, es alimento. Pues Acapulco era uno de los destinos más importantes que teníamos en el país, y a partir de el huracán que les pegó hace ya 2 años, Sí. no se han podido recuperar, y eso es bastante triste, ¿no? Lili, ¿tú a dónde vas de vacaciones? Pues honestamente, el calor y yo no somos tan amigos. Me gusta mucho la playa, pero sudar y eso, híjole, de repente me pone un poco irritable. Entonces, prefiero lugares un poquito más fríos, una cabañita, cafecito, pancito de pueblito, eso me fascina. Pero hay que decirlo, ¿no? Hay que ver el otro lado de la moneda, y es que según la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares de INEGI, el 38% de los hogares mexicanos respondieron que no van a poder salir de vacaciones, principalmente pues porque no tienen recursos económicos. Pues qué grandes momentos de este episodio. También le preguntamos en redes sociales a la gente. Lili, ¿qué nos dijeron? Les preguntamos que cuando salen de vacaciones, ¿qué tan largas son? Y el 35.9% nos contestó que vacaciones largas más de 4 días. Que igual si lo vemos, ¿a poco sí es muy largo 4 días? Sí, no pareciera tanto. Pareciera tonto, pero Parecían vacacioncitas. Yo ¿saben qué? Me acuerdo de que las vacaciones empezaron a volverse instagrameables también, ¿no? Si sales de vacaciones, tiene que quedar registro, tiene que haber foto. Si no hay foto, no pasó. Hablando de las fotos, ajá. Sí, es cierto. Muy bien. Oye, y también tuvimos la oportunidad de hablar con una periodista invitada, ¿no? Con Lucy Bravo, que además de todo, ella fue quien nombró a este episodio, bueno, a este podcast, Noche de Jueves. Ella es la verdadera creadora del nombre. Y platicamos un poco acerca de cómo estaban estos temas en medio de la conversación de la llegada de Donald Trump. Y pues bueno, el 52, la pregunta que hizo Pablo fue, ¿qué temas son los más comentados en medios de México y Estados Unidos con la llegada de Donald Trump? El 52% decía los migrantes. ¿Sigue siendo ese tema? A este corte, ¿tú dirías que seguimos en esa? Es que yo creo que el tema Trump era igual a migrantes, de una u otra manera. Y el año pasado pasaron muchas cosas, ¿no? Como anunciar el Super Bowl con Bad Bunny, ¿no? Como los retenes y las trampas que estuvieron poniendo por ahí. Entonces, son un chorro de cosas. Y sí, creo que el tema Trump siempre estuvo ligado a los migrantes. todo el tiempo.
No cambió. Muy bien. Puso peor que esa. Yo recuerdo que uno de los temas principales que teníamos, dentro de los principales había 3, ¿no? Los migrantes, Mm, los aranceles y el narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico. Y ese es el que se ha vuelto ahora la principal bandera de Donald Trump, con todo lo que está haciendo y todo lo que está hablando, tiene que ver básicamente con el narcotráfico y con todo este tema. Entonces, Trump, dentro de su narrativa, que es la misma de siempre, sí le va subiendo el tono a un tema y luego baja el otro conforme le es conveniente. El tema de hoy es el narcotráfico por encima de todos los demás temas. Fíjate que qué interesante, porque en ese momento el 15% nos contestó narcotráfico y seguridad. Si volviéramos a levantar esa encuesta, y la vamos a levantar, Seguro sale 50 y tantos % ese tema y los otros ya bajaron de volumen, ¿no? qué interesante eso. Pues vamos a revivir estos mejores momentos con esta gran periodista que se llama Lucy Bravo. Hay muchas cosas en las que nuestros gobiernos no han hecho la tarea y ahora pues les toca de alguna manera sentarse a la mesa a negociar con alguien que tiene una agenda totalmente distinta, totalmente ajena, con intereses que no tienen nada que ver con los nuestros y rendirle cuentas. Que Trump manejaba su negociación como una empresa, como él siendo el dueño de la empresa. Y entonces está manejando Estados Unidos como siendo el dueño de la empresa, en donde pega el manotazo y decide X o Y cosa. O sea, a mí me resulta totalmente incomprensible que salgan a aplaudir, por ejemplo, las cifras de remesas que año con año pues se superan a sí mismas y lo presumen, ¿no? Como una medalla de honor cuando tendrían que morirse de vergüenza, porque estamos hablando de millones de mexicanos que tuvieron que salir de su país, dejando a su gente, su comunidad, su patrimonio, etcétera, porque aquí no hay las oportunidades. Tierra de cultivo para el populismo, ¿no? O sea, toda esa parte económica y social y el descontento y no sé qué, es la tierra más fértil para un líder populista que llegue y te diga, estos son malos, yo soy bueno, y yo te entiendo, y hablo tu mismo idioma, y etcétera, etcétera. Pues regresamos a esta conversación de Donald Trump y también preguntamos en redes sociales, ¿qué nos contestaron en ese momento? En ese momento preguntamos qué actitud debe tomar la presidenta Sheinbaum ante el nuevo mandato del presidente Trump. El 36.1% de los usuarios comentó que un diálogo diplomático. ¿Cómo ves, Pablo? ¿Crees que se cumplió en el 2025 ese diálogo diplomático? Bueno, lo diplomático creo que es un poco complicado y no es culpa ahora sí de la presidenta de México, es más culpa del presidente Trump, que pues es un poco difícil tener un diálogo diplomático con una persona que de entrada su manera de negociar es bulear, tenerte en el piso por algún tema y luego de ahí empieza a negociar, ¿no? Entonces es un poco complicado el diálogo diplomático. Creo que lo ha hecho bien en términos de cuando menos tener una relación cordial con nuestro vecino del norte, que no nos queda de otra. Es importantísimo tener esa relación cordial, pero creo que en ese sentido lo ha hecho bien. Pues en veces sí y en veces no. Hay días sí alguien y hay días que no, pero Es que está difícil, ¿no? O sea, Trump con un día amanece con un humor y Trump amanece el día siguiente con otro. Está difícil, la verdad. Pero bueno, ahí vamos, llevándolo más o menos. oye, y también platicamos de la economía a mitad del año y decíamos, ya estamos haciendo el corte de los 6 meses, ¿cómo va tu economía comparada con el del inicio del año, de este 2025 que ya se extinguió? La gente, el 48%, Pablo, nos dijo que había mejorado y cuando le preguntamos por qué, dijo que porque había tenido más ingresos, la economía había mejorado en términos generales. Y bueno, pues sí, se llevó a cabo este plan de hacer un incremento salarial por decreto, ¿no? Creció el salario mínimo, pero la verdad es que si hiciéramos un corte a hoy, la economía, pues en general no mejoró y hoy, a principios de año, pues no sé si ha mejorado. ¿Tú qué piensas? Pues pareciera ser que este clima de esperanza que había a mediados de año, yo sí creo que ha disminuido considerablemente en los últimos 6 meses y que si hiciéramos esa encuesta hoy, estaríamos
probablemente hablando de cifras muy diferentes en términos prácticamente de cualquiera de los temas, ¿no? Sí creo que la gente se ha dado cuenta de que las cosas no, los temas en específico, independientemente de la calificación general que le dan al gobierno, los temas en específico, cuando tú hablas de un tema como economía, como seguridad, como salud, etcétera, etcétera, la calificación es mucho más crítica que ese 40 y tantos % que estás viendo ahí. Muy bien, pues sí, platicamos de este tema y vamos a revivir estos mejores momentos de cómo era su economía a mediados de 2025. El 30% ni siquiera puede ahorrar porque vive al día. ¿Y para qué van a usar su crédito cuando lo tengan? La primera respuesta, para pagar deudas. Pero finalmente, si no nos alcanza para ahorrar, si no nos alcanza para nuestro día a día, menos nos va a alcanzar para capacitarnos. Se gasta más, se gana menos y se vive con más incertidumbre. Cuando hablamos del servicio de salud, sale mal. Cuando hablamos de la inseguridad, sale mal. Cuando hablamos de la economía, sale mal. Estamos hablando de 32.7 millones de personas que fueron a tocar algún lugar y no consiguieron empleo, que no pueden dejar de trabajar un solo día de su vida porque se quedan sin comer. Pues también platicamos en redes sociales de este tema, Lili. ¿Qué nos dijeron de su economía? Nos dijeron el 41.3% de los usuarios que estaba apretada su economía. Yo creo que pues seguimos igual o un poquito peor, ¿no? Pues sí, pareciera como que la economía no estaba tan fragante en ese momento, ¿no? Pero también estaba bien curioso que hablábamos que muchas personas estaban en el comercio informal o trabajando desde la informalidad, ¿no? Y eso estaba bien interesante el año pasado. O sea, ¿qué tanto pudo haber cambiado o qué tanto va a cambiar este año a formalizar ciertos empleos o esta banda que estaba en algún comercio informal por alguna razón, pues se emplee en otros sectores, ¿no? La verdad no lo creo. Creo que el comercio informal va ganando muchísimo terreno, pero habrá que ver. Muy bien. Y también platicamos con la querida Salma Saavedra. ¿Se acuerdan que vino a este foro? Estaba bien emocionada Salma, pero nos platicó acerca de cómo se hacen las noticias, de qué hay detrás de lo que un productor vive al momento de transmitir noticias. Y le preguntábamos a la gente, ¿qué es lo que más valoras en una noticia? El 34%, Luis, nos dijo que vaya directo al punto. Me acuerdo incluso que nos platicó una anécdota en la que decía, pues generalmente no sé qué tantos sentimientos ya podemos tener porque vemos cosas horribles todos los días, pero se conmovía mucho de esta historia de una niña que prácticamente murió de frío pidiéndole a su mamá que le abriera la puerta y decía, sentir esa emoción en el foro, ese silencio, es terrible, ¿no? Estas noticias que todos los días llegan y que muchas veces pues ya hasta insensibles nos volvemos. Estamos bombardeados de noticias durísimas, sí, pero claro que todavía hay algunas otras que pegan en lo más profundo, ¿no? O sea, en este caso, el componente la niña, familiar, etcétera, ¿no? De otros temas a lo mejor ya estamos pues, curtidos, ¿no? Hicimos callo, digamos, ¿no? Pero todavía hay otros que nos mueven muchísimo, ¿no? Justo lo que contaba en ese momento, ¿sabes? ¿No? Si te parece bien, vamos a revivir ese momento en el que pues, nos platicó de ese tema. Sentimos de nuevo esta emoción en cabina porque estábamos pasando la imagen de una mamá que dejó a sus hijos afuera de la casa y entonces la niña le decía, mamá, me voy a enfermar, y ese video se volvió viral. Todos en cabina guardamos silencio, o sea, sentimos como este nudo que decías, es una niña, ¿cómo es posible que un ser humano llegue a estas acciones, no? Es la responsabilidad de meter cosas al noticiero que son reales, que están confirmadas, pero también que aportan, ¿no? No nada más meter el morbo por el meter el morbo y por el rating y el número y etcétera, sino también que aportan, qué importante y qué fuerte esta responsabilidad, la verdad. Pero pues al final el camino hay que consumirlas porque no podemos hacer cambios en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestra familia, si no sabemos qué está pasando. Las cosas terribles que pasan, las cosas que quizás puedan ser una gran noticia porque generan morbo,
ya no nos mueven a ningún lugar. Sin embargo, la responsabilidad que te lleva la televisión como conductor, como productor, como gente de staff, como gente de producción o de información es diferente. Es un proceso mucho más minucioso y cauteloso y con mucha emoción. Oigan, pues qué impactante este tema de las noticias. También preguntamos en redes sociales porque te acuerdas, Lili, que pues, la gente decía que ya consultaba las noticias en redes sociales. Efectivamente, Gio, preguntamos que en estos tiempos de velocidad, de algoritmos, de estas audiencias que se fragmentan, ¿cómo prefieres enterarte de las noticias? El 28.8% nos dijo que por redes sociales o por artículos digitales. Qué cosa, ¿verdad, Pablo? Dos temas muy preocupantes. Las redes sociales son maravillosas, pero son el peor lugar en donde te puedes enterar de las noticias porque pues cada quien sube lo que se le pega la gana y no hay forma de comprobar que los datos son correctos. Entonces, por favor, no utilicen las redes sociales para ese fin en específico. Busquen medios Como único que medio, que digo. valen la pena, ¿no? Y que verdaderamente te van a dar los datos que son y además están comprobados, ¿no? Como ADN 40, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que nos estemos acostumbrando a ciertas noticias como de que en el país haya más de 80 muertos al día es verdaderamente trágico. No lo puedo creer. Sí, es terrible, la verdad es que qué situación estamos viviendo. Y también, Pablo, ¿te acuerdas que platicamos de la gentrificación? Porque ya ves que tienen sus ocurrencias, ¿no? En aquel atril más grande de este país y decían de la gentrificación, ¿no? Que iban a poner ahí limitantes a que los edificios no pudieran tener más allá de X% de Airbnbs y demás y que iban a limitar. Pues ya como que se atoró el tema, ¿no? Como que... Pero no pasó nada con el tema porque era un tema verdaderamente de estos que no puedes creer, ¿no? No puede ser que tú, tu propia propiedad, la ley te diga, no lo puedes rentar en tanto por. Pues yo lo puedo rentar en lo que se me pegue la gana. Y si se renta, pues esa es la ley de la oferta y la demanda. Entonces no te le estás haciendo daño a nada y la propiedad es tuya. ¿Cómo te pueden prohibir eso? Entonces, me parece que fue otra vez un discurso absolutamente populista para ganar ciertos votos o para desviar la atención de alguna otra cosa que estaba pasando en el momento, que en este país todos los días pasa algo trágico, pero que pues no llegó a ningún lado. Oye, y justamente preguntabas en la encuesta, ¿sabes qué es la gentrificación? Me acuerdo perfectamente por qué hiciste esa pregunta y la gente contestó, sí, suben las rentas y se van. Cabrón. Entonces, qué gran respuesta, ¿no? Pues, estuvo interesante. Si les parece bien, vamos a revivir como esos momentos del tema de gentrificación. Si los pueblos indígenas se han visto afectados por la gentrificación, pues sí, ¿no? Desde hace mucho por los mismos mexicanos, si quieres, y seguramente en otras latitudes, seguramente también. Posiblemente más que los demás, ¿no? ¿De los pueblos indígenas? Sí, o sea, son los que han sido más asesinados. Sí, bueno, pues sí, si nos vamos mucho más atrás, pues peor, ¿no? Pues realmente tendríamos que hacer conciencia si realmente los extranjeros, que son a los que hoy están en el ojo del huracán, son los que más discriminan. Nosotros no discriminamos, por supuesto, ¿no? Porque no siempre podemos contestar con una respuesta contundente como, pero es que ellos son peores, ¿no? Esa es la respuesta universal ahora. Ellos son peores. Pero ¿discriminamos, Pablo? Ya es un uso más comercial que un uso residencial, digamos. Exacto. 1000 calles han pasado eso, en donde ponen un restaurante y de repente empieza a crecer la zona y se vuelve súper cara. Ujú. Santa Fe, eran tiraderos de basura, por el amor de Dios, y minas de arena. Y llega una universidad, se pone ahí y luego empiezan a llegar personas y luego ponen un centro comercial enorme. Y luego ahora se resulta que es una de las zonas pues caras para vivir en este país, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué tanto es malo eso? ¿Qué tanto históricamente no ha sucedido 1000 veces? ¿Por qué en este momento es tan trágico? ¿Nada más es porque son extranjeros? Con más o menor exposición se hace algo, o hay alguien que está diciendo algo todo el tiempo, pero no hay un cambio visible o tangible, ¿no? Ahí están los momentos, Lili. También levantamos encuesta en redes sociales y platicamos justo de este tema.
Pues es que justo igual hicimos la misma pregunta en redes sociales, ¿sabes qué es la gentrificación? Y el 48.8% dijo, sí, suben las rentas y se van. Ok. Bueno, pues también tuvimos un gran invitado que se llamó don Alberto Tanús y vino a platicarnos acerca del tema de movilidad, porque hablábamos de las motos, Luis, ¿no? Y con este tema de las motos fue todo un debate porque hay quien las ama y hay quien las odia. Y él nos decía, pues no es mi culpa que los asaltantes también vean la funcionalidad de las motos y las usen para asaltar. Son tan prácticas que las usan para asaltar. Sí, sí. Son tan prácticas que todo el mundo las usa para lo que sea, Para lo ¿no? que sea, sí. Que las usen bien o mal, ya, pues evidentemente no es culpa de una u otra marca, ¿no? Podría llamarse de cualquier forma y la usarían igual. El rollo también me acuerdo que se hablaba de cultura vial, ¿no? Ah. No tenemos cierta cultura vial como peatón, como ciclista, como automovilista y evidentemente como motociclista. Entonces, pues no es el problema del aparato, de la máquina, sino de quienes lo van conduciendo, ¿no? Si nos tomamos el tiempo de aprender a usarla, no solo manejarla, conducir, también usarla, ¿no? Respetar los códigos. Y fíjate, el 30% decía que, bueno, Pablo preguntaba, ¿cómo describirías el respeto entre conductores de autos y motos en tu ciudad? Que es justo lo que estás hablando, ¿no? Exacto. El 50% dijo entre muy buena y buena. Entre muy buena y buena. ¿Será Y que son bien optimistas. Pues mira, cada vez tenemos más motos, cada vez la gente se está dando cuenta de lo práctico que son las motos, de que es un instrumento que democratiza el poderte transportar de un lugar a otro con mucha facilidad. Es un instrumento que sirve como fuente de trabajo a un montón de personas. Entonces, en ese sentido, creo que es increíblemente positiva. Y sí siento que, pues, si aquí dice que la mitad de las personas ya conviven el día a día con una moto y hay una cierta, un cierto respeto entre motos y los demás medios de transporte, me parece que está bien, pero que nos falta todavía mucho por hacer, ¿no? O sea, el que una otra mitad piense justamente lo contrario, quiere decir que nos falta mucho por hacer en el término de respeto de las motos hacia los autos y camiones y demás, y viceversa, ¿no? O sea, esto es una cosa de ida y vuelta, pero no dejemos de lado que la moto ha ayudado a muchas personas a tener chamba, ha ayudado a muchas personas a sacar a sus familias adelante. Es un medio de transporte que si lo utilizas de buena manera, pues tampoco tiene por qué ser tan inseguro. Entonces, me parece una gran forma de transportarte, de ¿no? transportar? Muy bien, pues vamos a revivir este episodio con nuestro querido Alberto Tanús. Toda la gente piensa en DF, Guadalajara o Monterrey cuando Claro. metro. ¿Tú cuándo has visto el metro de Cunduacán? O Sí. cuéntame dónde está la parada de metro dime cualquier poblado de Putla. O en Oaxaca, ¿cuántos metros tenemos? ¿Cuántas líneas? Sí, Pero claro. no hay nada de eso. Entonces, a lo mejor soy un poco irónico, pero cuando digo los bajaste del transporte público, sí había. O sea, Sí, ¿en cuántas ciudades o poblados de nuestro país no hay ni transporte público? Y la única forma de moverse se llama como puedas. ¿Cuál es la marca? La marca que más conoces, la marca más que viene a tu mente por primera vez, Itálica, te lo mencionan también 7 de cada 10. Y la que sigue, que es una marca japonesa, solamente 1.5 de cada 10 personas nos comentaron de esa marca. De ese tamaño es el gap entre Itálica y los demás. Si las grandes ciudades, en vez de usar tantos autos y usaran mucho más motos, que hagan la cuenta, será buena la investigación, ¿cuánta gente usa vehículo de a una persona? No necesitas un coche para moverte, con la moto podrías moverte perfectamente. Si más personas se movieran en una motocicleta en una ciudad como la Ciudad de México, no habría tanto problema de estacionamiento, no habría embotellamiento, no habría congestionamiento, no habría tanta contaminación. Gran debate también, si contaminan más, contaminan menos. Es un hecho, la moto contamina la mitad de lo que contamina un auto. Mucha gente tiene este estigma de que la moto es sinónimo de rebeldía y locura y velocidad. Sí, sí, A sí. ver, es que la gente todavía no entiende, mucha gente, que una cosa es el deporte del motociclismo
y andar a altas velocidades para ir a la autopista en Cuernavaca, arriesgando tu vida y haciendo mil cosas, eso es un deporte. Eso no es lo que Itálica te está viniendo a ofrecer. Itálica te ofrece moverte fácilmente y de forma segura. Oye, pues también preguntamos en redes sociales, Lili, ¿qué nos dijeron en redes sociales? Pues en redes sociales les preguntamos quién crees que usa principalmente las motocicletas en México y la opción ganadora fue para trabajar en delivery, el 42.2%. También recuerdo mucho todo lo que nos enseñó nuestro gran y queridísimo Alberto Tanús y justo cómo nos explicó cuántas funcionalidades y cuántas bondades se tiene alrededor de una motocicleta. No solamente para trabajar, no solamente para transportarte, hasta en temas como de sobrevivencia, cómo le ha cambiado la vida a muchas personas tener una moto. Y qué interesante este tema de lo que decía hace un momento Pablo, ¿no? A veces somos insensibles de que una persona solamente pues puede comprar una moto y ese es su medio de trabajo y es el medio en el que se gana la vida. Y muchas veces decimos, odio las motos porque se meten. Sí, pero él se está ganando el sustento del día a día y qué importante es esto, ¿no? Y deja tú el sustento, creo que, bueno, yo la ocasión que intenté manejar una moto me caí. Creo que necesito un curso de manejo, evidentemente. Clase de Alberto. Una clase de Alberto Atanús, por favor, Alberto se llama manejar moto. Pero creo que lo que de repente no dimensionamos es que cuando alguien va en una moto, la carrocería eres tú, es tu cuerpo. Entonces sí, no tenemos la mejor educación vial, pero si tú vienes en coche, pues hazle un paro a los chavos que vienen en moto, oríllate tantito, deja que pasen. Claro, hay límites y de repente se pasan un poquito, pero si nosotros como automovilistas está ayudarlos y protegerlos un poco, creo que pues no nos cuesta nada y sobre todo si fueras tú el que anduviera solo con un casco y con todo descubierto, pues creo que te gustaría que te echen la mano. Claro que sí. Oigan, ¿y saben qué? Hay video de las clases de manejo de Lilia. ¿Sí que? ¿Sí? No, ¿O sí? Si quieres, se los paso y lo insertamos aquí. Cuando quieran doy clases. vamos a ver imágenes. Clases de cómo caer. De cómo caer. Muy bien. Oye, y también platicamos del regreso a clases, ¿no? Ya estábamos a más allá de mitad del año, ya habíamos regresado de las vacaciones y Pablo nos contó de sus experiencias forrando sus cuadernos, ¿no? De sus primeros años mozos, ¿no? De que no era un romántico, dice Pablo, ¿no? Pues ahí platicamos, Pablo. Sí, yo les conté unas intimidades que no debí de haber contado. Ya me arrepentí. Les dije que era súper ñoño y sí lo era. Entonces, pues sí, así es la vida. Ya después ya me volví más gente normal, pero al principio sí era un alumno de 10 como poquito. Como yo, y Luis también nos compartió de cómo ahí compartía con sus noviecitas, sus Chelín sus Casares. Chilín, claro. Y su Boeing ensalivado. No, fue un capítulo maravilloso. Y les preguntamos a las personas, si tuvieras que elegir un objeto que represente tu regreso a clases ideal, ¿cuál sería? Y la gente nos dijo tenis. Fue una cosa bárbara, ¿no? Los tenis, de pronto dejamos de tener estas ideas. Tú lo decías en ese episodio, Pablo, ahorita lo vamos a revivir, que pues, dejamos de tener esas experiencias que son, pues, volver a ver a mis amigos, el recreo, ¿no? Volver a tener la emoción de llegar con un nuevo maestro, un nuevo pupitre. Muchas veces se va perdiendo por este consumismo que hoy se llama, pues, tenis nuevos, ¿no? Pues mira, si hablamos de cosas nuevas en regreso a clases, yo tengo muy marcado el olor a mi lonchera nueva y van a decir, obviamente no te creo, pero les juro que recuerdo el olor de mi lonchera del kinder. Yo estaba muy emocionada, era como kinder prepri o algo así, y me acuerdo que mi mamá me mandaba sándwichito, creo que le ponía como mantequilla y azúcar, era mi sándwich favorito en el mundo. Entonces, me acuerdo perfecto que el primer día lo abrí, ese olor como a plástico que de repente cuando paso por el súper, por las mochilas, lo percibo y así les juro que viajo por el tiempo. Entonces, a lo mejor no sé si sean cierta marca de tenis que huelan a chicle, no sé si todos los tenis nuevos huelan así, pero este rollo de cosas nuevas es bien emocionante, es como de llegar con tus amigos, mira, mis tenis corren bien rápido, es algo bien bonito. Ojalá que sí, tu lonchera sinceramente olía a guayaba, ¿no? Yo lo sé, pero vamos a revivir estos mejores momentos del regreso a clases. Yo era súper teto, pero no tienes idea de qué calibre. Mega teto. Te puedo decir que mi primera fiesta, así ya con niñas y demás,
yo creo que fue finales de tercero de secundaria. Tener a tu primera novia y compartir su chilín y sus cazares, ¿no? Y su No me acuerdo del chilín. Sí. Qué buenos eran los y cazares. los cazares así con salsa valentina y entre cazar y cazar había ahí un beso escapado, ¿no? Siendo el más chico, a mí me tocaron el uniforme, era el de mi hermano. Todo era reciclado, básicamente. Entonces, yo no tuve cosas nuevas, pero sin embargo, la emoción de forrar los cuadernos con lo que a ti te gustaba, pues era bien padre, ¿no? Pero porque sabes que está la niña que te gusta allá enfrente y entonces te formas atrás para alcanzar a ver a lo lejos apenas, ¿no? Y yo sí fui de los que de pronto sí compraba algo para compartir, ¿no? Era el pretexto, así, digo, ¿no quieres un poco? Y aunque quisieras o no quisieras, me brincaba la siguiente, ¿no? Y decía, Siempre ha sido un romántico. Ya no hay tazos, ¿no? Que decías hace rato de los tazos. Ahora hay TikTok, ¿no? ¿Cómo ha cambiado las generaciones? grabar reels. Grabar reels y Exacto. tú, Exacto. tú. Exacto. Y si en vez de terminar cada jueves como siempre, lo empezamos a cuestionar. Lo que vivimos, lo que pensamos y lo que nunca decimos en voz alta. Charlas reales, temas que nos atraviesan, invitados que nos inspiran. Esto es Noche de Jueves, el podcast donde todo puede pasar menos quedarnos indiferentes. Noche de Jueves, en nuestra segunda temporada. Síguenos en nuestro canal de YouTube como Researchland en la playlist Noche de Jueves. Oigan, pues qué gran capítulo y qué grandes momentos de ahí cuando veíamos a Pablo universitario, ¿no? Ese sí fue tremendo, el Pablo universitario, ¿eh? Ese sí fue reventado y fue locochón, pero también entendiendo que pues la universidad es una parte importante de la vida y que había que disfrutarla, pero sacarla adelante lo mejor posible. Sí, tengo muy buenos recuerdos de la universidad, la pasé súper bien. Aprendí mucho, soy muy orgulloso de mi universidad. Y pues sí, es parte de lo que estuvimos platicando en ese capítulo. Muy bien. Y bueno, pues en otro capítulo, ya más adelante, platicábamos con el señor Juan Mario, ¿no? Vino con nosotros, Juan Mario Rodríguez, pues estuvo platicando aquí con nosotros, fue increíble. Yo, la verdad es que no supe cómo hacer mis apuestas, ¿no? No me fue bien 2025 con nada de apuestas, pero No le aprendiste. no le aprendí a Juan Mario. No estuviste atento a la clase porque fue magistral, ¿no? Sí, fue magistral, nos explicó a detalle cómo hacer estas Ujú. estadísticas deportivas. Y en su momento, Pablo preguntó, ¿para qué usas más los datos deportivos? El 38% está como yo porque dijo, no estoy interesado en datos deportivos, ¿no? Estuvo interesante eso. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Pues al igual que tú, no puse tanta atención a la clase. No, la verdad es que es difícil de pronto seguir la línea de la conversación del tema, ¿no? O sea, es un universo tan grandote que yo no le agarré. Creo que el único que pudo ahí entenderlo al 100, creo que fue Pablo. el señor Levy. Fíjate que, a ver, el dato deportivo es fundamental para todo lo que tiene que ver con los deportes. No solamente para cómo manejan los equipos, hay estadísticas de lo que quieras y es brutal cómo todas las estadísticas manejan la estrategia, manejan un montón de cosas. En el béisbol, que todo el mundo piensa de, pues el primer bat, segundo bat, tercer bat, el orden de los bateadores tiene un sentido. Cuando llega el pitcher, el pitcher sabe que a tal bateador hay que tirarle por el lado derecho abajo porque es el lugar en donde más veces lo han ponchado en los últimos tantos tipos de pichadas, etcétera. En el fútbol americano, ni se diga la cantidad de estadísticas que se manejan y la cantidad de números que todo el tiempo se están manejando. Entonces sí, realmente la clase de Juan Mario fue súper interesante, pues en ese sentido.
Yo sí sigo las estadísticas de todo, lo que me digas de cantidad de goles, quién los metió, etcétera, etcétera. Y, y sí te da otra perspectiva de entendimiento de cada uno de los deportes, porque los deportes están hechos de números. Ya no hay otra forma de ver los deportes más que con números. Acaba de pasar las carreras de Fórmula 1 hace unas 3, 4 semanas, algo así. Y ya ves cambios porque ya sale tal manejador que llevaba 20 años en la escudería y lo votaron porque los resultados numéricos no eran los que estaban esperando, y no porque haya quedado en segundo lugar, sino por muchas otras razones que los llevaron a ese segundo lugar y muchas otras decisiones numéricas que tomaron, ¿no? Entonces, hasta los puestos de los ejecutivos más importantes y de alguien tan importante como este señor que se echó 20 años en Red Bull, los números no le jugaron a su favor y hasta la chamba perdió. Sí, no le favorecieron. Y bueno, vamos a precisamente a ver los mejores momentos con Juan Mario Rodríguez, que estuvo con nosotros. Hace muchos años, por ejemplo, ganó el Leicester la liga inglesa. La línea original era 1 en 5,000 y hubo una persona que apostó 1,000 libras esterlinas. Se ganó 5 millones apostándole a un equipo que nadie daba un peso. La gente lo que dice, pero la pregunta fue distinta. La pregunta fue, ¿cuál es el mayor peligro de que te obsesiones con la estadística, ¿no? De que sí estés así con los números. O que en el mundo deportivo sea ya demasiada la obsesión por la estadística. Y el primer resultado fue que los jugadores solamente piensen en sus números. Pégale al revés a este jugador, pégale a la derecha, déjasela, dale una dejadita. Le cuesta trabajo este tipo de jugada y además lo empiezas a desesperar, que el aspecto psicológico es muy importante en la parte de los deportes, ¿no? Nos clavamos tanto en las estadísticas para hacer apuestas o lo que sea, que perdemos la emoción de estar viendo el partido y vivir el minuto a minuto. Venía la lección de que si todo el mundo decía, miren, es que pasó esto, apuesten. Ya ve gente que se fue con la finta, yo apostó, y esa vez fue al revés y pues perdiste. Perdió. Qué terrible. Era como apostarle al pulpo Paul. Al pulpo. Ándale. Ese es otro gran ejemplo. Se churrió el pulpo Paul en 3 de esas, ¿no? Pero bueno. Pues ahí están los mejores momentos de este capítulo que tuvimos con Juan Mario. Incluso nos recomendó una película. ¿Cómo dices que se llama? ¿Moneyball? Moneyball. Pues no la vi, pero Vela, es muy buena. Pablo sí la vi. Es muy buena. No la he visto. Sí, ya la había visto. No, yo no la vi. no la vio. No, Pablo. Es una gran película y habla justamente de esto, del momento en el que empiezan las estadísticas a hacer diferencia en el momento de escoger a los jugadores, que los jugadores no eran nada más el que tiraba bonito y se veía bien, sino los agarraban porque tiene tantos, de tantas pichadas, hace tantos fouls y de tantas pichadas hace poncha a tantas personas, y etcétera, etcétera. Y así formaron un equipo con una nómina súper bajita y casi llegan a ganar la Serie Mundial. Y todos All Stars. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Yo soy más Ted Lasso. Entonces no estamos en lo nuevo. No, yo. Bueno, luego. No. Lili, datos también hubo ahí en redes sociales. Sí, preguntamos que qué rol creían los usuarios de redes sociales que nunca va a poder ser reemplazado por la estadística en el deporte. Yo creería que sería como la pasión y la garra del jugador, pero no. Los usuarios dijeron que los fans nunca van a ser reemplazados por la estadística. Pues no, es puro corazón, pura pasión. La pasión es todo desde luego. Exacto, es irreemplazable. Oye, ¿y se acuerdan que también en algún momento platicamos de alfabetización digital? Y entonces ahí teníamos una conversación de si sí sabíamos o no sabíamos usar la tecnología. El Face, ¿no? Y Pablo precisamente preguntó, en México, ¿qué tanto le entendemos a la tecnología que usamos? El 39%, Pablo, te dijo poco o solo lo básico. Y el otro 31% dijo, no lo sé. Entonces, pues también, ¿no?
es un 70% de las personas. La verdad es que entendemos bien poquito de la tecnología y ahora que existen estas plataformas de inteligencia artificial, las usamos como buscadores, no las usamos como plataformas de inteligencia artificial y les hacemos las preguntas correctas. Y como siempre te van a regresar algo, le preguntes lo que le preguntes y se va a regresar algo. Pero si le preguntas poquito, pues te regresa poquito. Y si le preguntas mucho, te regresa mucho, ¿no? Entonces hay que saberle preguntar y hay que saberlas usar. Creo que estamos lejos de poder entender bien a bien todas las capacidades que tiene la tecnología y lo que estamos viviendo ahorita, porque además cambia en un segundo, ¿no? Y justamente ahí empezábamos a recordar, ya estábamos recordando capítulos, ¿no? En ese capítulo recordamos lo que platicamos con Salma y decíamos que en el Internet hay muchísima información, que uno de los mayores riesgos es precisamente el compartir información falsa. El 36% de esa misma encuesta nos decía creer y compartir información falsa es uno de los mayores riesgos que existen en el De la Internet. inteligencia artificial. ¿Se acuerda? Y más allá de lo que Sí, significa la del inteligencia Internet en general, sí, claro, claro. sí, de las redes sociales. Sobre todo, sí, que estás encontrando y que tomas como verídico y tener que validar esos datos, ¿no? Y también platicábamos de que ya debería haber desde muy temprano materias que te ayuden a entender mejor el Internet y sí las inteligencias artificiales y sí las redes sociales y para poder pues encontrar mejor información, para poder comunicarte mejor incluso, ¿no? Pero pues creo que quizá todavía estamos muy lejos de que eso ocurra aquí. Pues ya Dinamarca próximamente. Pero bueno, vamos a revivir los mejores momentos mejor de ese episodio y pues regresamos a platicar. Somos corresponsables, es decir, sí tenemos que tener una responsabilidad como Yo creo que sí. ciudadanos de este entorno digital, de aprender a usarlo y ser responsables de la información que tenemos ahí. Ujú. Sí tiene que haber pues, una implicación social de todo esto, ¿no creen? O sea, sí tenemos una responsabilidad, ¿o no? Tenemos la responsabilidad, cuando menos, de informarnos Mm. qué debemos de hacer para que no nos pase lo que de repente dicen, pues te pasó porque hiciste esto, ¿no? No sabemos usar bien a bien la tecnología, no, sobre todo los datos, ¿no? Esta parte en donde 25% de los usuarios no verifica la veracidad de los datos, Está muy... se me hace además muy poquito, porque en una encuesta que acabamos de hacer, y creo que también estaba aquí en el podcast, era mucho más alto, era casi 50% que se comían cualquier información que venía acerca del Internet y de las redes sociales, lo cual es aún más peligroso. El tercero, el de depender de la tecnología para tomar decisiones, me recuerda a estas ideas que me han compartido mucho de, "Güey, yo no uso, qué sé yo, hablando de inteligencia artificial. No, yo no uso inteligencia artificial porque si no, entonces mi cerebro se pudre y ya no voy a pensar. Porque va a pensar por mí. Oh, espérame, de pronto es una herramienta que te ayuda a complementar algunas cosas, a iniciar una idea, a algo, pero no es que vaya a pensar por ti. Oye, pero ¿qué tan conscientes somos como sociedad de este impacto que tiene la tecnología? Es decir, Luis de pronto tuvo que hacer como catarsis un momento para decir, oh, sí es cierto, la comunicación sí es importante en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tan importante, qué tan conscientes somos de esto, Pablo? Pues mira, igualmente como la primera que vimos del conocimiento de la tecnología, el tema de muy consciente sale muy bajito, sale en 28%. 32% habla de poco consciente, lo que sea que esto signifique. Y todo lo demás, o sea, 34 más 6, etcétera, casi, 40% más bien piensan que no estamos tan conscientes del impacto de la tecnología. Pues qué capítulo tan más interesante esto de la alfabetización y nos platicaron también en redes sociales, Lili. Ustedes no saben lo importante que es para nosotros que nos ayuden a contestar estas encuestas en redes sociales, que podamos pues hablar con ustedes, seguir la conversación, que nos dejen comentarios, que nos dejen y compartan cada una de sus ideas. Y en este caso no fue la excepción. En este caso, preguntamos, cuando usas Internet, ¿qué tanto te preocupas por verificar la información? El 39.2% dice que siempre verifica la información. El 37.3% que a veces. Yo la verdad, suena muy bonitos estos porcentajes, pero con todas las cadenas que te llegan y los videos raros, no creo que todos nos encarguemos de verificar siempre todo lo que nos llega. Pero no tan bonitos. Eso te quiere decir que el 61% no verifica.
No, está chido. O- Es que uno siempre verifico y el otro a veces. Pues sí, en veces no, pero la realidad es que el 61% se come lo que viene en las redes sociales, en veces al menos. Está canijo, o sea, de verdad hay que verificar todo lo que te encuentres en redes sociales porque una buena cantidad no es tan cierta. Sobre todo si lo compartes. Hay responsabilidad en compartir. O sea, hay que generar pánico y cosas. Compartan piolines, pero no noticies. Arriba los piolines. Muy bien. Oigan, pero también platicamos con el querido César Castro acerca del boxeo en México, ¿no? Vino estas peleas estelares de el 15 de septiembre, en donde grandes figuras de pronto pueden ahí lucir sus puños, ¿no? Ese hay que saltarnos, lo estuvo triste, ¿no? Estuvo triste, pero bueno. Después del Canelo estuvo triste. Pero bueno, lo importante es que platicamos acerca del boxeo, Pablo, y nos dijo, bueno, preguntamos qué hace al boxeo sea tan importante para México. El 62% dijo los campeones que ha dado el país, y César incluso platicaba, no nada más es el campeón, sino la historia de superación de un Julio César Chávez que ha llenado de orgullo a este país de si le echo ganas, sí se puede. Por supuesto que sí, o sea, son puras historias de gente que viene desde abajo, de gente que a base de esfuerzo llega a ser campeón del mundo, probablemente con muy poca ayuda de más que su propia disciplina y la de su familia, pero tenemos una lista interminable de campeones, Salvador Sánchez, Julio César Chávez, el Púas, no sé, o sea, hay una cantidad brutal de campeones mundiales que ha generado el país, un país que se nos da eso, se nos da la lucha y se nos dan los guamazos, porque no es el único deporte de guamazos en donde México sobresale. Por supuesto. Y qué grande es esto del boxeo, ¿no? Somos uno de los grandes exponentes y exportadores de campeones mundiales del box. Pues si les parece bien, vamos a ver un fragmento de este episodio con el gran César Castro. El boxeo tiene que ver con la carencia. Entonces, en países tipo Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Alemania, es muy poco boxeador o no con esa no con esa fama Con esa hambre. victorias. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque además es totalmente la teoría de Rocky y de Eye of the Tiger, ¿no? Que cuando se vuelve millonario pierde esa hambre de ganar y luego lo llevan a los gimnasios pobres en donde se había iniciado y le vuelve a recuperar esta hambre de triunfo. Aquí ves que sube el mexicano y ves que gana y luego sube otro mexicano y gana y luego otro mexicano y gana y luego, bueno, pues pongan a 2 mexicanos y es la pelea del año, hablando de Barrera Morales. Entonces, este proceso de identificación, pues nos cae de perlas porque tú dices, ¿es en serio que los mexicanos somos, ahí está, ¿no? Somos buenos para el boxeo, o los mexicanos son buenos para el boxeo, o ahí están los mexicanos ganando cinturones y representando al país y diciendo, México es bueno en boxeo. Entonces, ¿qué sucede? Pues te la crees, ¿no? Mi papá y yo teníamos la tradición de ver, era sábados de padre e hijo y ver el box. Comprábamos o hacíamos ensalada, o comprábamos quesadillas, tacos, lo que fuera. Y quien se quisiera sumar, ya sea familia, novia en turno, de ambos lados, o amigos, bienvenidos, pero no rompíamos el sábado de ver boxeo por Box Azteca por nada. Y estábamos viendo cómo la pelea estaba súper cerrada, ¿no? Y cuando Márquez conecta a Pacquiao y lo tira como tabla. Teníamos una mesita la mesita de centro, estas de cristal con base de madera, y yo salto, y mi papá lo mató, pero cuando salto con la rodilla le pego a la mesa y se rompe la mesa con todas la botana ahí, no me acuerdo qué era, si palomitas, quesadillas y todo. Entonces hizo un tiradero. No me pasó nada, no corté nada, pero la mesa valió. Pues qué grande estuvo ese capítulo, Lili, y también en redes sociales platicamos de este tema. En redes sociales preguntamos qué sientes cuando un boxeador o peleador mexicano gana una pelea importante el 16 de septiembre y el resultado fue muy triste. El 45.9% nos dice que no les interesa la pelea.
Los demás, pues sí, emoción, orgullo, euforia, pero ese 45.9 sí duele, ¿no? Sí, de pronto somos muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos podemos ser incluso nuestros más grandes detractores. ¿Que no les interesa la pelea? Sobre vengo por el puro guacamole. No, ni siquiera la veo, aunque esté peleando un paisano, Ajá. no lo veo. Oh, sí, sí es importante apoyar a los O paisanos. sea, ¿qué se verá más, el Super Bowl o el box? Sería interesante preguntarlo, ¿no? Bien, para este año. Para este año. Anótenlo, por favor. Muy bien, y ya como para cerrar esta primera parte, pues platicamos también vino el 15 de septiembre y cómo nos encantan los platillos y platicamos acerca de platillos exóticos y decíamos, ¿qué tan dispuesto estás a probar un platillo mexicano exótico? El 50% nos dijo, muy dispuesto, me encanta la aventura culinaria. Le dijimos a Pablo aquí que si comía de todo, dijo que sí, y luego le dijimos que si comía berenjenas. No. No eran berenjenas, eran ¿Pancita? pancita y dijo que ¿Es menudo? Pancita, menudo. Entonces, huele feo. Sabe rico, pero huele feo. Entonces, por eso no. Pero sí la come así, mira, su nariz, no, sí, tapas la nariz y huele feo. Lo que no me gusta es la berenjena. Probablemente es lo único que sí, de verdad no puedo con eso. Por lo demás, como de todo. O sea, pero hablamos, a ver, vivimos en el país en donde hay la cultura culinaria, creo que una de las más importantes del mundo. Pues nada más faltaba que no fuéramos expertos en probar cosas nuevas, habiendo tantas cosas tan ricas en nuestro país y en cada lugar en donde te pares hay algún platillo diferente que sabe rico. platicamos hasta de los alacranes salieron ahí. Sí, insectos, Chinicuiles, ponga. Platicamos de el café con manteca, El café con manteca. Pero manteca. Manteca. no canela. Muy bien. Vamos a ver los mejores momentos. La comida sin duda juega un papel fundamental. O sea, yo no puedo pensar en un 16 de septiembre sin un chile en nogada, ¿no? Ujú. Tú, tequila o chapulines. Sí, hemos no te vas a mencionado comer un hamburguesa el 16 de septiembre, no manches, ¿no? Sí. O sea, hay manera. Ahora lo vas a comer en un platillo así súper espectacular y de una manera preparado de una manera especial y a un precio Y el emplata exorbitante y entonces te sientes súper nice porque estás comiendo chapulines, ¿no? Entonces ya se vuelve una cuestión no solamente cultural, pero también de moda, pero también como de estilo, pero también te vuelves snob si estás comiendo chapulines o que estás comiendo alguna de estas cosas. No sé, ha trascendido un montón de fronteras este tipo de comida. Para ti, ¿tú tomas en cuenta que sea hecho con huevo de gallina libre? No, yo la verdad es que no, pero sí es importante para el mercado hoy, ¿no? Que saber o intentar creer que el origen es mucho más sustentable y también tiene que ver un poco con el tema anterior, ¿no? ¿Qué tan auténtico vuelve eso a tu producto y per se a tu platillo, ¿no? Está bien interesante, porque los tacos de tripa ya se volvieron un platillo bastante popular en la cultura gastronómica mexicana. Hay gente que de plano no hay manera en que pueda comer tripa. Es que la tripa está rellena de... No, hay que limpiarla, ¿no? Pero A ver, entonces, pues a mí se me complica un poquito. Pero, ¿qué es lo que hace que la gente no quiera probar ese platillo? O sea, por ejemplo, tú con la tripa. Yo tengo dos temas. Uno, me da asco. Ujú. Y la segunda, no, la primera es me da asco y la segunda también. No, pero depende de qué es lo que me da asco, qué es lo que me provoca el asco. Pues regresamos a cerrar esta primera parte de esta conversación, de este cierre que hemos hecho para todos ustedes. Lili, ¿qué nos dijeron en redes sociales de este tema? Nos dijeron pues que no piensan probar ni chinicuiles, ni escamoles, ni chapulines o algo similar, el 31.4%, mientras el 28.3% nos dijo, sí, soy muy aventurero. Pues ahí está. Tenemos de todo. Ahí está, vamos a seguir comiendo, ¿no? Este año seguramente vamos a probar nuevos platillos, vamos a seguir hablando de las... Seguro, 31% dice que no, pero lo cual quiere decir que el 70% dice que sí. Que el 70 dice que sí. Entonces, bueno, muy bien, con esto cerramos este recopilación de grandes momentos de Noche de Jueves, pero los esperamos en el siguiente episodio para seguir platicando de estos temas y de estos mejores momentos que marcaron esta segunda temporada. Gracias por el favor de su atención, nos vemos
la próxima emisión. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland. Esta es una producción de House of Films.